Bienvenido una vez más a Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Gracias por estar con nosotros en este día, lunes 10 de noviembre del año 2025. Gracias por estar con cada uno de nosotros en este día especial, porque todos los días son especiales. Inicio de semana laboral, porque este es el segundo día de la semana. Recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube, de la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Miren, en estos días hemos hablado tal como es en el Evangelio, pero un lenguaje de fe. Yo sé que hablé más o menos en estos días de ese tema. Cuando el lenguaje de fe en nuestra vida tiene que cambiar, es decir, cuando mi lengua tiene que posicionarse a un lenguaje de fe, a un lenguaje de propósito, a un lenguaje de lo cual Dios nos ha bendecido. Porque es que muchas veces tenemos como la particularidad de enfrentarnos a situaciones de nuestras vidas y a situaciones circunstanciales, y que nosotros entendemos como que la mano benéfica de Dios se apartó de nosotros. Estudiando la palabra y leyendo la palabra junto a mi querida y amada esposa, te amo, mi amor, entendemos que el ser humano también ha sido muchas veces y ha fracasado por falta de fe y por desobediencia. Esos son dos esquemas de la vida que pasan: la desobediencia y la falta de fe. Ay, Shamakaya. Miren, la desobediencia es vital. Yo me trae a lo que he leído en Levítico, en Número, sobre la historia del pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel con el pueblo de Israel se cogió mucha lucha. Dios cogió en una palabra humana, Dios cogió mucha lucha con el pueblo de Israel. Con Moisés guiando, óyeme, porque hay personas que son desagradecidas. Porque Dios te saca de un hoyo. Ay, Dios mío, esto está cambiando un rumbo poderoso. Dios te saca de una circunstancia, y la desobediencia y la falta de fe es que te hacen volver o querer pensar en esa circunstancia de donde Dios te sacó. ¿Por qué? Porque Dios le estaba poniendo parámetros, leyes, para que ellos andaran bien, para que ellos sean de devoción a Dios, para que ellos se hayan podido posicionar en la presencia de Dios. Pero ellos eran tan rebeldes, tan desobedientes y tan falta de fe, que Dios les prometió a ellos que Él le iba a dar lo que le había prometido a sus siervos Abraham, a sus siervos Jacob, a su siervo Isaac y a todos ellos que descienden del linaje de Abraham. Pero el pueblo de Israel es desobediente, ha sido desobediente, y así mismo ha pasado con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Que medida a las circunstancias, medida a las situaciones, nos ponemos reverde. Nos ponemos con falta de esa fe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel anhelaba, óyeme, después de que Dios lo había sacado de Egipto, óyeme, porque ellos no veían en qué carne así, óyeme, ellos decían,
Mira cómo Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Mira cómo Dios nos sacó de donde comían leche. Que la leche producía leche y miel. Y que si yo qué. Y tú veías a ellos quejándose por comida y por cosas. Donde ellos eran esclavos. Donde ellos eran maltratados. Donde ellos eran humillados. Y tú lo veías. Y tú escuchas según la palabra de Dios, en lo que nos dice la palabra del Señor. Y ellos se quejaban y decían, no, porque Dios nos sacó a pasar circunstancias y pasar miseria. Óyeme, deseaban, oiga, escúchame, deseaban volver a Egipto. Óyeme, después de ser maltratado, después de ser humillado, después de ser pisoteado, querían volver donde ellos eran esclavos. Y yo sé que hay gente que Dios va a comenzar a tratar con ellos con esto. Que muchas veces quieren volver donde fueron esclavos, donde fueron humillados. ¿A causa de qué? De una pequeña necesidad que tienen en el momento. A una pequeña necesidad. Y Dios está trabajando conmigo con esta palabra también. La necesidad nos hace anhelar las deficiencias y los errores y las cosas que nosotros teníamos en el pasado. Algunas necesidades, algunas. Ellos anegaban y decían, pero ¿por qué? ¿Por qué no nosotros nos sacaron de Egipto? Nos sacaron de Egipto donde ellos eran maltratados y eran esclavos. No tenían voz. No tenían voto, como nosotros decimos. No podían hablar porque eran maltratados y eran totalmente humillados. Y aún así, escuchen esto, y aún así ellos se quejaron. Aún así ellos se quejaban y decían, no, porque nos sacaron de esto para pasar calamidades. Porque hay gente que no sabe aguantar el proceso. No sabe aguantar el proceso. Yo sé que los procesos no son buenos. Y hay procesos bastante duros para nuestras vidas. Pero hay que aguantarlo. Hay que aguantar ese tipo de proceso. Escúchame bien. No, Siri. Escúchame bien con mucha atención. Nosotros como seres humanos, las circunstancias y los diferentes problemas nos hacen anegar cosas del pasado. No seamos como el pueblo de Israel, que cuando Dios los sacó de Egipto, cuando Dios los sacó de ahí, ellos anegaban volver a Egipto por una circunstancia. La desobediencia que ellos tenían y la falta de fe hacían anegar lo que ellos eran perjudicados. Entonces tú escúchame bien. No anegue algo que antes te perjudicaba, que eras humillado y que eras maltratado por las circunstancias que estás pasando en el momento. El pueblo de Israel pasó por el desierto, tú estás pasando por un desierto, pero tú vas a salir de ese desierto. Tú vas a salir. La falta de fe y la obediencia es importante en nuestras vidas, porque eso es lo que nos está haciendo nosotros, a negar donde nosotros fuimos maltratados, donde nosotros fuimos humillados, donde nosotros no teníamos voz, donde nosotros no teníamos voto, donde nosotros no podíamos expresarnos, donde nosotros estábamos cautivos y éramos esclavos. Y Dios nos sacó de esa esclavitud a tenernos libre aquí, y por alguna circunstancia a veces anegamos volver a Egipto. No quieras tú volver a esa tierra donde fuiste esclavo. No, por las circunstancias del momento, por las circunstancias que tú puedas tener. No quieras volver a esa tierra. No quieras volver. ¿Por qué? Aguanta tu proceso, aguanta tu situación, porque Dios al final te va a dar la tierra prometida. Dios te va a dar esa tierra prometida que Él te prometió. Dios te va a dar eso que Él te dijo que te va a dar, esas bendiciones, esa prosperidad y todo lo que Dios te ha prometido, Él te lo va a dar. Aguanta.
Aguanta este proceso, aguanta esta circunstancia y no peques diciendo, anegando tu esclavitud de Egipto. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo en este momento? No anegues la esclavitud de Egipto por las circunstancias del momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te siga bendiciendo, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Radio Visión Celestial, la radio que te transforma, la radio. Recuérdense suscribirte, la radio que te conecta al cielo. Recuérdate suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que cada vez que nosotros subamos contenido, tú seas el primero. Bendiciones.